Hola, hola chiquillos. Hola, profe. Hola, hola Nico, ¿qué tal? Aquí puro frío y lluvia. Buena, ¿estás en el sur? Sí, oiga, tuvimos que viajar por un tema familiar y aquí estoy. Ya, buena, buena. Aprovecha la lluvia de todas maneras. Igual es bacán, de cierta forma. Así que Sí, a disfrútase. diferencia. Eso es cierto, a diferencia de este sector, zona centro. Bueno, aprovecha los paisajes, aprovecha de despejarte también y todo. Oye, ¿el resto cómo están? Buenos días, muchachos, chicas, ¿cómo les va? Luciano, Paulina, Natalie, un gusto, bienvenidos a la clase de historia. Hola, profe. Hola, Pauli, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien, también. Muchas gracias. Hola, Benja, bienvenido. Ya, a ver, vamos esperando a que se vayan conectando entonces el resto de los compañeros que ya se van uniendo entonces a la sesión. Ahí, bienvenido Alejandro, un gusto tenerlo de regreso por estas pistas. A ver quién más está conectándose en este momento. Josué Quintanilla, saludos también para Josué. Está, hola, hola. Y de bueno, Cristóbal que se está conectando en este momento. Ahí viene la Cata también. De a poquito, bueno, como todas las clases, de a poquito nos vamos conectando, de agoteo. Ya. Y viene el Benja Farías también. Ya, chiquillos, entonces, bueno, hoy día vamos a continuar un poco con lo que estábamos trabajando las clases anteriores, ¿cierto? En relación al tema de este periodo entre 1823 y 1830, que se le conoce como el periodo de los ensayos constitucionales, ¿cierto? O también conocido como periodo de anarquía constitucional, porque se habla de que es un periodo de mucho desorden, de inestabilidad política, ¿ya? Así que vamos a ver qué tal. Hoy día nos vamos a centrar como en la parte más política, como del Estado. Ya las veces anteriores hemos hablado en torno a las visiones que hay de este periodo, en torno a, ¿cómo se llama el otro que vimos? A las facciones, ¿cierto? Los bandos que hay. Hoy día nos vamos a centrar como en los cambios políticos bueno, los intentos políticos que se buscan en un inicio como dar estabilidad entonces al Estado chileno, al naciente, porque está naciendo en este momento el Estado chileno. Eh, buena, buena Benja. Saludos. Ya. Bueno, ahora somos un grupo grande. En este pequeño ratito entró también la Constanza. Purísima, bienvenidas chiquillas. Y ahí se sigue conectando Cristóbal. Bueno, Yocho también se conectó. Vamos muchachos. Vamos a ver entonces la clase del día de hoy. ¿Ya? Recuerden, como les he dicho en las otras clases, traten de ir sacando ideas traten de ir imaginándose la situación política del país para que vayan sacando ideas para su historia, para su cuento de la bitácora número 2, ¿ya? Así ustedes podrían crear entonces, no sé, pues algo como, puede ser una historia que sea paralela al tema político, pero ir mencionando los elementos políticos que están ocurriendo, o cómo esos elementos políticos afectan a, no sé, pues una persona que tal vez no tiene nada que ver con política, una persona común y corriente. Una guerra siempre afecta, por ejemplo. Ya. Vamos, chiquillos. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy es visualizar los primeros intentos políticos de dar orden al incipiente Estado en Chile. ¿Ya? Vamos a hablar entonces como eso, de intentos de dar orden, porque eso es lo que se está buscando. ¿Ya? Ahora, hay personas, como les dije ahora en la introducción, que consideran que este periodo es un periodo de anarquía constitucional porque es inestable, porque cambian de constitución a cada rato, porque salen y entran presidentes o gobernantes. Entonces,
se podría hablar de esto. Pero de todas maneras, es un país que recién se está formando, es un Estado que recién se está formando. Por lo tanto, es natural que en un inicio no haya consenso, ¿cierto? Porque hay posturas distintas. Imagínense que Chile hasta este momento nunca se había autogobernado. Ya siempre había sido entonces una colonia española. Por eso, digamos, se generan entonces estos primeros conflictos en torno a cómo debe ser el Estado chileno. Vamos avanzando. Les voy a hacer una pregunta relacionada con lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes grupos pertenecientes al periodo después de la independencia buscaron una mayor participación ciudadana? Aquí tenemos entonces a los conservadores, a los estanqueros, a los o'higginistas y a los liberales. ¿Quién me podría responder esta pregunta, chiquillos? A ver, me respondieron acá en el chat, parece. La Constanza me escribe por interno. Así es, efectivamente. Bien ahí. A ver, ¿qué me escribieron acá? Ah, ya, bien. La Purísima y la Purísima también está bien su respuesta, ¿ya? Y la Pauli no está tan bien, ¿ya? No, te digo al tiro que te equivocaste en esta pregunta, para que sepas más adelante entonces. Chiquillos, recuerden también que estas preguntas las pueden salir en las pruebas, ya lo vieron en la prueba anterior, así que les recomiendo que vayan tomando nota. Voy a preguntarle a una persona más. En este caso, a ver, me respondieron ahí otro más. Y con eso ya cerramos. Sí, efectivamente, Cata. Entonces, en este caso, las compañeras me escriben por interno los liberales. La letra D. ¿Ya? Y efectivamente es la letra D. Traten de asociarlo al nombre. ¿Ya? Para las personas que aún no les queda muy claro este contenido, recuérdense que liberales entonces buscan como una situación política más progresista, se podría decir. Buscan mayores derechos para las personas, mayor participación política, mayor progreso para la nación, digamos en el sentido como moral, se podría decir, como mayores libertades. ¿Ya? Buscan una mayor democracia. Ese es como su enfoque. Por otro lado, la compañera que se equivocó me escribió los estanqueros. Los estanqueros son grupos comerciantes, ¿ya? Ellos van a buscar un gobierno centralizado, un gobierno fuerte. De hecho, los estanqueros se van a aliar con los conservadores durante la guerra civil. Por ejemplo, este personaje que trabajamos en la clase anterior, que decíamos que es considerado por algunos historiadores como el Pinochet del siglo XIX, Diego Portales. Diego Portales era estanquero en un principio, porque él tenía intereses comerciales, ¿cierto? Estaba a cargo del monopolio del tabaco, entre otras cosas. Entonces este personaje, cuando estalla la guerra civil, se va a aliar a los conservadores. Y de hecho, nosotros vimos cómo cuál era su pensamiento, un Estado fuerte, ¿cierto? Donde la democracia todavía no podía funcionar en estos países que recién estaban saliendo entonces de la monarquía, que todavía faltaban virtudes, le faltaban virtudes a los ciudadanos. Por otro lado, los o'higginistas van a también ser más partidarios de esta idea del gobierno centralizado y que no haya tanta participación política. O sea, estos tres no van a estar ni ahí con la mayor participación ciudadana. Por otro lado, los liberales sí. Los liberales y los federales. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Acá, al otro costado de la pantalla, encontramos una imagen, una pintura del entonces Ramón Freire, que fue el general como representante del bando liberal durante todo este periodo.
¿ya? Él fue el que echó a O'Higgins a todo esto, ¿ya? Y va a ser entonces, como se podría decir, el hombre de la década del 20, porque va a estar involucrado en todos los temas políticos. Y hoy día nos vamos a centrar un poco en su persona y vamos a centrarnos entonces en la primera constitución, ¿ya? Un elemento también que no quiero dejar pasar, porque en verdad todos los profesores de historia lo mencionan, y si lo mencionan es por algo, ¿ya? Es que estos grupos que ustedes ven acá en este momento como conservadores, liberales, o estanqueros, o heguinistas, etcétera, no son partidos políticos, ya no son partidos políticos como los que tenemos hoy en día, ¿no? Como el PC, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, UDI, no, ¿ya? En este caso son facciones políticas, ¿ya? O sea, son personas que tienen ciertas ideas parecidas y se reúnen en torno a esas ideas, pero en este momento no están funcionando como partido, ¿ya? Así que hacer la diferencia entonces entre partido y entre facción. En este caso, siglo XIX, inicio, digamos, de la República, estamos hablando de facciones políticas, y actualmente hablamos de partidos políticos. Aunque igual se parece un poco a lo que pasa hoy en día, ¿cierto? No con los partidos, sino con todos estos grupos independientes, que tienen como ideas similares, parecidas, pero se reúnen como bajo el nombre de independientes, como ideas de una facción independiente. Pero no necesariamente son un partido. Yo creo que es un poco parecido a eso. Ya, vamos avanzando entonces con lo siguiente. Con la abdicación de Bernardo Higgins, Ramón Freire queda entonces como director supremo provisional de la República de Chile. ¿Ya? Ahí vuelve entonces este personaje. Por lo que yo tengo entendido, Ramón Freire estuvo un momento como director supremo provisional, pero él no quería estar a medias tintas, así que lo dejó su cargo, se fue a Rancagua a estar tranquilo, y de ahí como que el Congreso le dice, ya lo vamos a dejar entonces en este momento como director supremo, así con todas las de la ley, ¿ya? Y ahí después vuelve entonces y ya se instaura en el gobierno y tiene, digamos, el poder que tenía O'Higgins, ¿cierto? ¿Qué obras va a realizar este personaje? Acá hay un pequeño error ortográfico, me acabo de dar cuenta, pero es: bajo su mandato se dará inicio al proceso de creación de la nueva constitución para el naciente Estado chileno. ¿Ya? O sea, vamos acá a tener este proceso constituyente, ¿ya? Y además se va a publicar entonces la primera constitución de este periodo. Vamos a ver qué más ocurre. Abolió definitivamente la esclavitud en Chile y dictaminó la libertad de prensa, ¿ya? O sea, eso es lo que pensaba un liberal, mucho más progresista, mucho más como del lado, digamos, de los derechos, en este caso, como dice, luchar contra la esclavitud, hablar de la libertad de prensa, entre otras cosas, ¿ya? Y al final, también entender que este personaje va a realizar entonces una expedición a Chiloé, que aún estaba bajo el dominio español, para incorporarla a la República de Chile, ¿ya? Esto es igual como un elemento importante. De hecho, los chilotes, si no sé si algún día ustedes vayan a Chiloé o han ido, ¿ya? Ellos en su himno, porque tienen un himno aparte, aparte del himno nacional, ellos son como orgullosos de ser el último reducto español, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? El último reducto español, el último, digamos, el último territorio en Chile, al menos, en que estuvieron los españoles, ¿ya? Pero ya ese es otro tema. En este caso, entonces, Ramón Freire va a ir a la isla de Chiloé, va a enfrentar entonces a los españoles, al bando realista, al bando monarquista, y con eso va a conseguir la integración de la isla a la República de Chile. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué pasa también con el tema de la Constitución. Ya. Constitución de 1823. Fue redactada por Juan Egaña, que es este personaje que está acá, en esta imagen, y promulgada durante el gobierno de Ramón Freire, pese a su desconfianza.
¿por qué Ramón Freire habrá tenido desconfianza frente a este proceso frente a esta constitución? Nosotros lo conversamos en las clases anteriores, ¿ya? Dijimos que el bando conservador boicoteó todo el rato la primera constitución. Lo boicoteó como alargando las discusiones para que los diputados que venían de otras regiones, de otras provincias, se tuvieran que devolver, ¿cierto? Porque lo estaban pasando mal en Santiago. Entonces, de esa manera, el bando que era, digamos, mucho más conservador, que era la minoría, en este caso en Santiago, terminó siendo la mayoría, porque dilataron tanto la discusión que cuando se promulgó, se discutió entonces sobre la Constitución y se aprobó, la mayoría eran esta élite santiaguina que buscó todo el rato, por medio de estas tácticas, entonces, aprobar lo que ellos querían. ¿Ya? Juan Egaña era conservador. Entonces, Ramón Freire, a pesar de ser liberal, va a tener que firmar y aprobar una constitución que es de carácter conservadora. ¿Ya? Así que, por eso, digamos, va a tener desconfianza frente a esta primera constitución. ¿Qué dice esta constitución? Bueno, establece la división de los 3 poderes de Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Donde el director supremo ejercía el primero. O sea, en este momento no hay cargo de presidente, hay cargo de director supremo. Además, se establecía un Congreso compuesto por 2 cámaras, senadores y diputados. Algo parecido a lo que tenemos hoy día. ¿Ya? Además, otras cosas que mencionar antes de pasar al tercer punto. Bueno, con esta constitución se establece entonces que Chile, la soberanía está en la nación, ¿cierto? Y que no depende de potencias extranjeras, por lo tanto no depende en este caso ni de España ni de ninguna otra potencia. Los chilenos se autogobiernan. ¿Qué dice después? Se le conoce como constitución moralista, ya que buscaba reglamentar la vida privada de las personas. De hecho, este va a ser como el principal punto de conflicto con esta constitución. Vamos a algunos ejemplos que están acá. Constitución moralista. ¿Se puede llamar así, entonces? Vamos a ver si le hacen mención a su nombre. Acá, por ejemplo, en el artículo 1, artículo 11, inciso 6, dice, todos los ciudadanos chilenos, ojo ahí, deben ser católicos romanos. O sea, ni siquiera protestante, evangélico, ya de otra manera. Sino que para ser ciudadano chileno, tenías que ser católico romano. Si no eras católico romano, no podías ser ciudadano chileno. ¿Ya? Habían otros artículos que los traté de integrar por acá, pero dije, no, si los integro va a ser mucho texto. Y puede ser que se genere como ruido entonces. Pero hablaban algunos de que, no sé, por ejemplo, se perdía la ciudadanía chilena en el caso de ser constantemente de embriaguez, ya de estar constantemente en estado de embriaguez, o sea, de ser como borrachín, te quitaban la ciudadanía chilena. También por el hecho hablaba del tema de acudir o realizar juegos prohibidos. No sé a qué se referirá con juegos prohibidos, pero ayer le estaba echando una revisada a esta constitución y salía como eso, ¿ya? Así que ahí queda para la imaginación. A ver qué otras cosas más decía. Por ejemplo, había una parte que hablaba de acciones cívicas que el Senado tenía que reconocer como acciones de buen ciudadano, de buen patriota, y en alguna parte decían como tener 6 hijos legítimos y cosas por el estilo, ¿ya? Ah, claro. Sí, es verdad, Benja, puede referirse como a temas de juegos de azar. Sí, juegos prohibidos, claro. Sí tiene sentido. Vale, vale, vale. Ya, entonces, en ese sentido como que tenía elementos como de verdad que era muy moralista, muy de seguir la buena moral, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos otro artículo que ya va en el 249, que justamente habla del tema de la moral, y habla de que en la legislación del Estado, dice, se formará el código moral que detalla los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de la vida social.
formándole hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales. Ojo con eso, es terrible, cuático lo que se plantea acá. Es como, en verdad, en todas las etapas de tu vida, como ciudadano vas a tener que cumplir ciertos ritos, vas a tener que hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y en todos los estados de la vida social, o sea, te regía cómo comportarte, no sé, en sociedad, cuando te reunías con tus amigos, cuando te reunías en tu familia, en la comida, ¿ya? O sea, era como bastante, regulaba bastante todas las cosas. Por eso decía como que la idea era hacer de estas leyes costumbres y de estas costumbres virtudes, ¿ya? Igual es un poco difícil. Yo creo que es bastante difícil aplicar este elemento. Y de hecho va a ser uno de los elementos por qué va a fracasar esta constitución. Imagínense, o sea, son cosas, son detalles, no sé. En estos tiempos igual estaba de moda el manual de Carreño, ya que es como para los más viejos. El manual de Carreño, por ejemplo, hablaba de las buenas costumbres. Eso ya es como no es ley, pero es como costumbres que tenía que tener la ciudadanía en este caso para demostrar que son, digamos, que se portan bien, ya por decirlo de cierta forma. Y el manual de Carreño te dice como todos los detalles, cómo te tienes que comportar en la mesa, qué cosas tienes que hablar, qué cosas no tienes que hablar, dónde tiene que ir la cuchara, dónde tiene que ir el tenedor, dónde tiene que ir... Entonces es demasiado, ¿ya? Puede ser como un reglamento de buenas costumbres, sí, pero no puede ser una ley. Ese es el tema. A la hora de que se transforma en ley es demasiado engorroso aplicarlo. O sea, ¿quién va a estar fiscalizando eso? Tendríamos que tener así como, en verdad, no sé, en este caso, no, en esta época todavía no se fundaba Carabineros. Entonces, ¿qué habría como soldados? No sé, algún guardia en todas las casas de la nación, en todas las casas de Chile. Ya, entonces, es complicado aplicarlo. ¿Y por qué se hablaba de una constitución moralista en este caso? Porque se consideraba que la virtud de los ciudadanos es la principal fuente de progreso. ¿Ya? O sea que para que el país progrese, para que Chile progresara, era necesario moralizar a los ciudadanos. Y para eso había que mezclar elementos políticos, religiosos y morales. ¿Ya? Así que eso. Por eso se llama entonces Constitución Moralista. Yo creo que el nombre está bien puesto en todo caso. ¿Ya? Después, ¿qué dice? La Constitución de 1823, se repite la palabra, otro error ortográfico que después se los voy a arreglar cuando le envíe el Power, será rechazada por los liberales y federalistas, argumentando que era autoritaria, centralista y difícil de aplicar, sobre todo en los temas de los aspectos morales. ¿Ya? Efectivamente, no se pudo aplicar nunca, como dice acá abajo. Jamás podrá ser aplicada y posteriormente fue suspendida entonces el año 1824, dando paso a un nuevo proceso constituyente del cual surgirá un nuevo intento de Carta Magna correspondiente al año 1826. ¿Ya? O sea, de verdad era muy difícil regular todos los, digamos, toda la vida, decirlo, todos los ángulos de la vida de los ciudadanos. Eso era como algo casi imposible. ¿Ya? Y además que encontró entonces sus detractores en los liberales y los centralistas. Recuerden lo que hablamos de todo el proceso de boicot que se hizo para aprobar esta constitución. ¿Qué va a pasar con Ramón Freire? Este personaje estaba peleando entonces en Chiloé, ¿ya? Y cuando él regresa va a encontrar una situación de agitación política que no le va a parecer, no le va a gustar mucho, y este personaje se va a ver sobrepasado y va a renunciar entonces al mando en 1826. ¿Ya? ¿Qué pasa después de que este personaje entonces renuncia? Van a haber algunas elecciones, como las que se ven acá, donde se va a enfrentar a algunos candidatos: Manuel Blanco Encalada, José Miguel Infante, Casiano Arce Vázquez, ¿ya? Pero en este caso, quien nos importa es el vencedor de estas elecciones, que es Manuel Blanco Encalada, independiente, pro bando Pipiolo, ojo ahí,
que va a obtener 22 votos, 57% como dice acá. En esto acuérdense que lo estaba eligiendo el Congreso, ya no lo estaba eligiendo las personas, lo estaba eligiendo el Congreso. Entonces, este personaje va a asumir como en el Poder Ejecutivo y va a ser el primer presidente de la República de Chile. ¿Ya? Él va a aportar entonces el cargo del primer presidente en la República de Chile. Porque Bernardo Higgins y Ramón Freire fueron directores supremos. ¿Ya? En este caso ya vamos a hablar de este cargo. ¿Qué vamos a poder decir de este personaje? Su corto gobierno estuvo marcado por el dominio del grupo federalista y la promulgación de las leyes federales de ese año. Ya, o sea, acá, chicos, habla de que va a tener un corto gobierno, y sí va a ser bastante corto. Este personaje va a ser elegido, va a asumir el mando onda así en junio de 1826 y va a renunciar en septiembre de 1826. Junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. Eso va a estar en el cargo. ¿Ya? Pero ¿por qué va a renunciar? Por lo mismo, porque va a haber una situación de inestabilidad que no le va a gustar, él no se va a querer hacer cargo y va a renunciar. Mejor dar un paso al costado, va a dejar entonces los problemas ahí que se sigan dando, que se desarrollen como tengan que desarrollarse. Como dice acá, otro elemento importante, que su gobierno va a estar entonces bajo el dominio del grupo federalista. A pesar de que, bueno, él representaba al bando Pipiolo, pero eran como parecidos. Los Pipiolos eran, digamos, igual aliados de los federalistas en este caso. Y se van a promulgar entonces las leyes federales de 1826. Y esa va a ser entonces el nuevo intento de constitución. Las leyes federales de 1826. Que, digamos, van a fracasar también, tampoco van a poder ser aplicadas. Pero este ya va a ser otro intento y no va a ser, digamos, no se va a meter tanto en la vida privada de las personas. Ahora, chiquillos, yo les pregunto, a ver si se acuerdan, ¿qué era federalismo? Por eso les decía, era importante la clase de federalismo, era importante esa clase. Me gustaría saber si ustedes la recuerdan. A ver, le voy a preguntar en este caso a la Natalie Galvez. A ver, no sé si me escuchará. Recuerda que me puede escribir por chat también, no es necesario que responda por el micrófono. Es una doctrina política que busca la identidad política. Organización está formada por organismos que se asocian, delegando algunas libertades o poderes propios a otros organismos. Ya, perfecto. Perfecto, Natalie. Está como bien, una buena definición. Ahora, ¿eso tú lo estabas leyendo o lo tenías anotado en alguna parte? ¿De dónde sacaste la definición? Lo tenía anotado. Ya. Y bajo lo que tú acabas de decirme, ¿cuál es la característica que lo diferencia de los centralistas? ¿Cómo? ¿Cuál es la característica de los federales que los diferencian de los centralistas? El centralismo es el que las decisiones recaen sobre el gobierno central. Efectivamente. Efectivamente, Natalia, muchas gracias. Entonces, los centralistas, por ejemplo, van a hablar de que toda su política se va a centrar entonces en un gobierno central, valga la redundancia, en un gobierno unitario. En este caso, por ejemplo, hablamos desde Santiago. ¿Ya? Santiago va a ser el centro de todo Chile y desde ahí se va a organizar todo el país. En cambio, los federalistas van a buscar que cada
región, se podría decir, que cada provincia se autogobierne, ¿ya? Como dice ahí la Natalie, se delega entonces un poco la soberanía y no queda toda concentrada, sino que queda en cada región, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y eso va a ser lo que se va a querer aplicar entonces en el año 1826 en Chile, pero no va a poder ocurrir, ¿ya? De hecho, hasta hoy día nuestra constitución, la del 88, la del 80, claro, o sea, la del 80, la que fue promulgada durante el gobierno de Pinochet, se habla de que el Estado es centralista, ¿ya? O sea, se ha mantenido la misma tradición. Así que eso, chiquillos. Con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda dentro de lo que trabajamos? ¿Ya? Me imagino que no, entonces. Recuerden, sí, muchachos, ya la próxima clase vamos a trabajar entonces más en profundidad el tema de las leyes federales y vamos a hacer el contraste con la Constitución del 28 y ahí vamos ya a meternos con la guerra civil. Pero, ¿cuál era la idea entonces de esta clase? Ver estos intentos de darle orden al Estado, pero que igual entonces existía como cierta inestabilidad, ¿cierto? Presidentes que duraban 4 meses, constituciones que no alcanzaron a durar ni un año, ¿cierto? Eso, bueno, y algunos elementos importantes que dio entonces estos personajes como Ramón Freire a la política, ¿ya? Así que eso, muchachos. Voy ahora a pasar la lista y con eso ya finalizamos la clase de hoy. ...27... Démosle. Rafael Aguilera está. Rafael Aguilera. Camilo Alarcón. Camilo Alarcón. Presente. Ya, gracias Camilo. Ricardo Aliaga. Presente. Vale. Paulina Carreño. Presente. Gracias. Constanza Cerón. Constanza Cerón. Nicolás Colimán. Presente. Gracias. Benjamín Farías. Benjamín Farías. Ah, sí, pues sí está ahí. Pero no sé por qué no te escuché. Ya. Joel Fuentes. Presente, profe. Gracias, Joel. Mateo Galás. Mateo Galás. Natalie Galvez. Presente. Gracias. Joshua Alexander Martínez. Presente, profe. Vale. María Laura Olivares. María Laura. Cristóbal Olivares. Cristóbal Olivares. Presente, profesor. Gracias, Cristóbal. Constanza Oyarzún. Vale, vale, Constanza. Bárbara Pinto. Bárbara Pinto. Josué Quintanilla. Presente. Gracias, Josué. Benjamín Ruiz. Benjamín Ruiz. El Benja estaba conectado, pero no tenía mala señal. Purísima Salas. Sí, la Purísima también estaba conectada. A ver, ¿quién? Me escribieron al chat, parece. Sí, me escribió el Benja y me escribió la Purísima. Ya. Luciano Sepúlveda. Presente. Gracias. Alejandro Solís. Presente. Vale, Alejandro. Paz Soto. Danae Soto.
Toda la Danae. Vale. Ya, gracias. Ahí quedaste presente. Paula Trujillo. Paula Trujillo. Cata Zúñiga. Presente. Gracias, Cata. Ya, chiquillos, chicas, estamos por el día de hoy. Eso ha sido la clase. Ya, muchas gracias por su participación. Nos vemos entonces el día martes. ¿Ya? Eso. No sé qué más decir. Cuídense harto. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, que estén bien. Chao, Cata. Chao, Pauli. Cuídense. Chao, profe. Chao, Alejandro, que estés bien. Chao, Benja, Joshua, Camilo, Purísima, Ricardo. Que estén excelentes.